Compañero, compañeros, continuando con la exposición. Bueno, vamos a hablar del sistema nervioso central. Este sistema está formado principalmente por dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. Es fundamental que las dos trabajen, porque por ejemplo, las neuronas no pueden funcionar si es que no están las células gliales. ¿Está bien? Esto a su vez se dividen en dos partes, que es el encéfalo y la médula espinal. Más adelante vamos a comentar un poquito de ello. El encéfalo, como vemos, aquí sale el encéfalo humano, el cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Las principales partes son las que he comentado hace un momento: el tronco encefálico, el cerebelo y el encéfalo, ¿no? Se entiende en ese sentido. Pueden tener muchos pliegues, ranuras, almacenan información importante, recuerdos, emociones, entre otros. Vamos a hablar del cerebro. El cerebro es sumamente complejo en realidad. Eh, es la gran parte del cerebro, la corteza cerebral, también llamada materia gris. Tiene, como vemos aquí en la imagen, frontal, parietal, occipital, temporal. Por ejemplo, el lóbulo frontal normalmente participa en actividades como planificación, imaginación, toma de decisiones, cuando tengamos que hacer algún tipo de examen, razonamiento. El lóbulo parietal procesa información del tacto, el gusto, el sentir al momento quizás de oler, comer, oler también. Y el lóbulo temporal nos permite comprender los sonidos, la bulla, el habla, la entonación, el ritmo. El lóbulo occipital produce la luz y, bueno, otra información visual, ¿no? Al momento de quizás ver una luz muy luminosa, se nos dilata la vista, por ejemplo. Continuamos. El tronco encefálico. Algo que hay que entender es que tiene tres estructuras, por ejemplo, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesénfalo. Mesénfalo, ¿sabes? En la tercera, que es el mesénfalo, es el cerebro, es la parte más grande del encéfalo y controla el pensamiento, el aprendizaje, la resolución, los recuerdos que tenemos, emociones, la memoria, eh, nuestra postura también al momento de sentarnos, al caminar, a gesticular, por ejemplo. Protuberancia anular localizada en el bulbo raquídeo. Contiene muchas áreas de control para el movimiento de los ojos y el rostro al momento de gesticular, por ejemplo, cuando estamos tristes, enojados. El bulbo raquídeo es muy importante, ya que normalmente está por ejemplo, el bulbo raquídeo es una estación de cambio entre el cerebro y la médula espinal. Se transmite información, la respiración, por ejemplo, eh, vasomotora, cardíaca y reflejos, ¿no? Sin este bulbo raquídeo, ¿qué sería nuestra vida, no? Ahí justamente está en la imagen. Vamos a continuar. El cerebelo controla justo como está en la imagen, al momento de caminar, quizás hacer alguna actividad, mantenernos en equilibrio. eh, este tipo, este órgano nos ayuda a poder estar estables. Vamos a continuar. Los receptores sensoriales en realidad están divididos en dos según la procedencia del estímulo, de acuerdo a cómo uno se estimule y según el tipo de estímulo. Justamente el primero es receptores externos, receptores internos. El otro es fotorreceptores, mecanorreceptores, quimiorreceptores y termorreceptores. Como su nombre lo dice, ¿no? Por temperatura, tacto, etcétera. Justamente aquí, voy a aclarar un poco, no se ve mucho la imagen. Receptores sensoriales son órganos capaces de captar los estímulos del medio ambiente y del medio interno también, ambos procesos esenciales para la adaptación y funcionamiento del organismo. Continuemos. Bueno. Las terminaciones nerviosas, vemos aquí las libres y encapsuladas. Las libres que se adaptan rápidamente o detectan, por ejemplo, el frío, el calor, el tacto ligero, etc. Las encapsuladas, por ejemplo, se adaptan lentamente y se encuentran en la yema de los dedos y los labios, por eso es que sentimos ese tipo de estímulo.
y responden al tacto ligero. Continuamos. Las células especializadas, justo lo que habíamos comentado hace un momento, el quimiorreceptor responde a sustancias químicas, el sabor, el olor y el cambio interno de nuestro cuerpo. El termorreceptor responde a los cambios de temperatura al momento de sentir mucho calor, frío, etc. El mecanorreceptor responde a las fuerzas físicas de contacto, audición, presión, etc. Fotorreceptores responde a la luz al momento de nosotros ver, visualizar. También, para dar un ejemplo breve, las células nerviosas receptores incluyen bastones y conos de vista, cor- corpúsculos del tacto, las células olfativas, que es para el olor, células pilosas de audición, células gustativas del gusto. Continuamos con este aquí, que es las estructuras especializadas. Muy práctico, los músculos esqueléticos están unidos entre los huesos a través de los tendones. Los tendones son una especie de cuerdas hechas de un tejido muy resistente que conectan músculos y huesos entre sí. Por eso es bueno estirar al momento de entrenar. Los tendones están bien unidos a los huesos, que cuando contraes un músculo, el tendón y el hueso se mueven a la vez. Y es importante estar calientes o hacer un estiramiento para evitar algún tipo de lesión. Gracias.